Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a sus clases virtuales. El día de hoy vamos a hacer la guía de ciencias naturales del mes de mayo. Vamos a reforzar todos los temas que vimos durante el mes. Te felicito porque hemos logrado otra meta más y vamos a reforzar esos temas que todavía se nos dificultan un poco para que al finalizar puedas hacer tu evaluación. Empecemos. Uno de los temas es materiales que reconozco. Los materiales que nos rodean son distintos en cuanto a forma, color o tamaño. Algunos son sólidos o líquidos y se encuentran en diversos estados físicos y los usamos para fabricar diferentes objetos. Por ejemplo, hay tres conceptos que tenemos que tomar en cuenta: el color, la textura y su utilidad. En el caso de los ladrillos es muy interesante cómo empieza en un estado líquido y luego pasa a un estado sólido. Cuando hablamos de textura, hablamos que el ladrillo es rasposo y su utilidad pues es para la construcción de casas. Entonces hay que ver qué características tienen los materiales que nos rodean, los objetos que tenemos en todo nuestro contexto y ver la utilidad de ese material que tiene. Por ejemplo, un vaso de vidrio o una botella de plástico, los lápices de madera que son súper prácticos. Todo tiene como un propósito en específico de acuerdo al material que se utilice. Otro de los temas que vimos muy interesantes son las actividades humanas que contaminan el agua. Hay actividades que generan residuos y contaminan el planeta y afectan a las personas, a las plantas y a los animales. Hablamos principalmente de las fábricas que no tienen cuidado con el desecho de sustancias tóxicas que caen luego a ríos, a mares, a lagos y contaminan pues todo el ecosistema. También estuvimos platicando de que existen algunos detergentes que no son muy amigables con el medio ambiente y pueden afectar, que es interesante saber qué tipo de jabón o tipo de productos podemos utilizar que no perjudiquen a la naturaleza. También vimos los materiales y su utilidad. Los objetos están hechos de diferentes materiales y tienen una función en específico que nos ayudan para cumplir un propósito. Por ejemplo, la taza está hecha de cerámica y nos ayuda como contenedor de café que aguanta la temperatura del calor. ¿Qué pasaría si me hago un café con un vaso de plástico delgado o lo meto en una botella de plástico? A lo mejor puede que la botella de plástico se empiece a deformar porque no aguanta el calor. También aquí pongo el ejemplo de una hielera metálica que conserva el frío en el hielo, el frío del hielo. El sartén que se calienta y hace que puedas preparar diferentes alimentos y reutilizar nuevamente pues sí, este instrumento de cocina. O el mango, ¿no?, que tiene un material diferente al metal o al material que se utilice para la sarteneta para evitar que te quemes. Entonces, como que todo tiene una utilidad. Por eso se utilizan diferentes tipos de materiales que aguantan diferentes temperaturas. Otro de los temas fueron las actividades humanas que contaminan el aire. Esto se debe principalmente a los gases tóxicos que es generado por diversas actividades humanas, como la quema de combustibles, de basura o de cohetes. Aquí uno de los datos interesantes que me llamó la atención es que sí, que los cohetes sí afectan al planeta, ¿no? Los fuegos artificiales, estuvimos platicando de la gente que fuma, que afecta también, no solamente se afecta a sí mismo, sino afecta a los que están a su alrededor. La ausencia de afinación vehicular, cuando un coche no está con un chequeo en específico, bueno, pues puede producir cierta contaminación al ambiente.
y pues todas esas medidas que las fábricas a veces no prestan mucha atención afectan sobre todo pues al ambiente y y a veces son en cantidades industriales, ¿no? Entonces realmente pues es muy peligroso, sobre todo la parte de las industrias, pero hay que considerar pues todos estos aspectos que estuvimos platicando, que son parte de esa, pues sí, de esas deficiencias en esas actividades para cuidar el ambiente. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Hablamos de las tecnologías y los transportes. A finales del siglo XX y a principios del siglo XXI ocurrieron cambios importantes, por ejemplo el internet, los celulares, la construcción de líneas del metro y nuevos aeropuertos, por decir algunos. Esto ayudó a una mejor comunicación entre las personas y su estilo de vida, pero también hablábamos de que había ventajas y desventajas. Entonces, de las ventajas que estuvimos platicando, bueno, pues que las tecnologías hacen que haya más facilidad de conocimiento, mayor comunicación con otras personas, pero en algunas desventajas, pues es el abuso de estas tecnologías que a veces no nos permite pues convivir en familia de diferentes maneras, como una conversación, un juego de mesa, como que perdemos un poquito la conexión con las personas que estamos en la familia y nos conectamos con personas que están a largas distancias. Entonces es como, pues sí, un poco diferente ese asunto, ¿no? Porque pues debería de ser mayor comunicación con las personas que te rodean. También el abuso de los videojuegos, también son aspectos que pues nos llevan a algo que no es positivo. Sin embargo, hay juegos que también nos desarrollan ciertas habilidades y cierta inteligencia, y es bueno, pero siempre y cuando haya un equilibrio. En cuestión de los transportes, pues ha habido una gran evolución, por lo mismo de la cantidad de gente que se ha ido incrementando año con año. Se ha visto la necesidad de manejar transportes a grandes escalas. También hablamos del comercio, ¿no? Que ya se ha internacionalizado por la facilidad de las tecnologías y de los transportes, ¿no? Entonces, pues es muy interesante este tema. Te lo dejo como de tarea para reflexionar qué es para ti una de las ventajas y desventajas que nos traen consigo las tecnologías. Cómo cambian los materiales fue de los últimos temas que estuvimos viendo. Acuérdate que la materia es todo aquello que tiene masa y volumen, ocupa un lugar en el espacio y puede modificarse de acuerdo a las temperaturas que apliquemos en ella. En el caso del agua, que es uno de los ejemplos que podemos apreciar con mayor facilidad, pues habla de que cuando es sólido tienen un volumen fijo y una rigidez. En líquidos adoptan el recipiente que los contiene y se evaporan a cierta temperatura, y en el gaseoso no tiene forma ni volumen fijo. Sin embargo, se pueden comprimir, que era otra de las características que tenían los gases. Y bueno, pues eso sería en cuanto a cómo cambian los materiales. También estuvimos hablando de los estados de agregación y las actividades humanas. Te recuerdo que los estados de agregación son los cambios de la materia que acabamos de ver, y platicábamos que en nuestra vida cotidiana pues tenemos actividades con este tipo de cambios de la materia. Por ejemplo, les comentaba el ejemplo de la vela, en donde se puede volver a reciclar. Si se calienta la cera, se hace líquida y otra vez la volvemos a solidificar. En el caso del chocolate viene siendo también lo mismo. Al aplicar calor al chocolate pues se derrite. O también platicábamos de cómo se hacen las figuras de vidrio, que fue uno de los temas interesantes que vimos, y cómo el calor lo conserva por dentro para poder hacer esas modificaciones en las figuras. Entonces, los estados de la agregación, acuérdense que están en todas partes y forman parte de nuestra vida,
y hay veces que no nos damos cuenta pues, de todos estos cambios que se dan, o no observamos a profundidad cómo podemos interpretar estos cambios. Pero de verdad que bueno, pues es muy interesante este tema, y nos seguimos a los riesgos que existen, que fue otro tema que vimos, en donde hablamos sobre todo de 3 riesgos importantes. Pero antes de ello hay que volver a reafirmar qué es un riesgo. Y un riesgo es una posible ocurrencia de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Es decir, tener cierta vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro, estar como al límite del peligro, pero por ello, para evitar ciertos riesgos, hay que tomar en cuenta algunas medidas de precaución. Platicábamos de los incendios, que muchas veces hay personas que no apagan el cigarro, y produce cierto fuego que luego se hace a grandes escalas, o las conexiones cuando conectamos varias cosas y esto se puede incendiar. De los derrumbes, pues hay que cuidar en nuestra casa, que esté en un lugar seguro, o cuando vamos por carretera, fijarnos que no haya terrenos donde se puedan deslizar ciertas rocas, y tener mucho cuidado, ¿no? Prevenir. En las inundaciones, pues no salir de casa si ya hay lluvias muy fuertes, o si ya estamos cerca de un lugar donde sabemos que se va a inundar, pues esperarnos tantito, ¿no? Ser prevenidos antes de que pase a mayores o pase alguna dificultad más fuerte. Entonces, como que a grandes escalas vimos estos 3 temas, y bueno, en general fue el tema de riesgos. Pues muchísimas gracias por tu atención, y te traigo ideas para hacer paletas de hielo. Ahorita que hace mucho calorcito, aprovecha para también refrescarte con estas ideas que te traigo. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado y te deseo mucha suerte en tu evaluación. Cualquier cosa estoy para servirte. Gracias.